Bienvenidos sean todos ustedes, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar que ha causado mucho interés entre toda la comunidad de Exposiac. Mi nombre es Celia Navarrete, director de Exposiac, y agradezco mucho el patrocinio de ITISA de este webinar. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Prefabricados es la nueva solución para la industria de la construcción? Bueno, pues el día de hoy tengo unos 3 panelistas que nos van a estar platicando sobre este tema. Y en primer lugar, bueno, pues quiero presentarlos. Pero bueno, antes de decirles quién está con nosotros y presentarlos de manera formal, quiero comentarles que este webinar está siendo grabado. Estará disponible posteriormente en nuestra plataforma de Conexiones 365 o Conexiones Exposiac. También quiero comentarles que todas sus dudas serán respondidas y pueden participar con nuestros panelistas a través de la sección de preguntas y respuestas, y más adelante entraremos a esa sección para preguntarles todas las inquietudes que ustedes tienen. Bien, pues entonces vamos a comenzar. El día de hoy me acompaña el ingeniero David Rodríguez. ¿Quién es el ingeniero David Rodríguez? Bueno, pues él es egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la UAM Azcapotzalco con la especialidad de estructuras. Ha trabajado en Grupo Constructor CEPSA desde junio de 1993 y en el 98 se formó como gerente en proyectos y control de calidad, encargándose de la coordinación y revisión de los proyectos estructurales de CEPSA, Prefábrica y Construye. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos estructurales de obras de concreto con elementos prefabricados. Ha participado activamente en la ANIPAC, donde ha sido vicepresidente técnico organizando 4 congresos en la asociación. Actualmente participa en el Comité de Estructuras Prefabricadas del SMEI y es presidente de la ANIPAC. Bienvenido, ingeniero David. Muchas gracias por participar en este webinar. También está el arquitecto Juan José Sánchez. Él estudió la carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana y cuenta con un máster en dirección de empresas inmobiliarias por la Universidad Anáhuac. Cuenta con más de 24 premios, entre los cuales destacan el Worldwide Biennial of Interior Designers and Landscape, oro en categoría de los centros comerciales por el CIDI, Premio Iberoamericano a la Trayectoria Profesional de Excelencia en esta misma institución, primer lugar en el Premio CEMEX 2000, entre muchos otros. El arquitecto Juan José Sánchez cuenta con más de 50 publicaciones en distintos medios y diversos libros publicados como El Centro Comercial como un Nuevo Espacio Público, entre muchos otros. Muchísimas gracias, arquitecto. Ya tenemos ahorita oportunidad de platicar contigo. Y también está acompañándonos con nosotros el ingeniero Gabriel Santana Echegaray. Gabriel es ingeniero civil, egresado de la UNAM, dedicado a la prefabricación y el preesfuerzo desde 1980. Es actualmente el director de desarrollo de negocios de Grupo ITISA. Amplísima experiencia en obras prefabricadas, habiendo participado en más de 2,000 proyectos que suman más de 5 millones de metros cuadrados con estos sistemas en edificios comerciales, industriales e infraestructura de todo tipo. También fue presidente de la ANIPAC en 2017 y, bueno, por supuesto es incansable conferencista en universidades, congresos de este gremio. Bienvenido, Gabriel, bienvenido a los 3 en esta charla, que de verdad ha sido de un interés bastante amplio de la comunidad de Exposiac, el tema de los prefabricados. Y a mí me gustaría iniciar con esa pregunta que prácticamente así la pusimos y así invitamos. ¿Es la nueva solución para la industria de la construcción? Y a mí me gustaría empezar contigo, David, por supuesto, presidente de la ANIPAC, y por supuesto que estás involucrado en este tema. A mí me gustaría que iniciáramos esta conversación contigo. Muchas gracias, Celia. Gracias por la invitación para abrir este espacio y hablar de algo que nos apasiona mucho a nosotros, que es la prefabricación. Y para entrar en materia, creo que la respuesta ustedes la conocen en base a la pregunta que tú me haces a mí personalmente, pero para entrar en materia me gustaría hacer como un preámbulo de qué es la prefabricación y que permita acercar a las personas que nos están escuchando, sea que la conozcan o no,
poder conocerla un poquito más a fondo. Entonces, podría decir que la prefabricación es la construcción de elementos de concreto preesforzado, la mayoría de las veces, en un lugar diferente al que van a ocupar en la obra. Se fabrican regularmente en plantas industriales mediante procesos estandarizados con medidas de control de calidad y de seguridad industrial muy elevadas. Los elementos, una vez que son fabricados, deben ser transportados y montados en la obra por personal calificado y equipos adecuados para hacer las actividades de manera segura y eficiente. El empleo de sistemas prefabricados implica una planeación minuciosa y la realización del proyecto estructural que prevenga errores e imprevistos durante la construcción. El empleo de sistemas prefabricados rompen el orden que lleva a cabo la construcción tradicional, dado que mientras en la obra se construye la cimentación, en la planta de prefabricados se están fabricando columnas, traves y losas de manera simultánea en diferentes líneas de producción. Esto nos permite reducir los tiempos de construcción. Una vez que los elementos se empiezan a montar en obra, se tienen avances acelerados de construcción. Con una buena coordinación se programan el colado de conexiones y de firmes de compresión de manera secuencial según vayamos avanzando con el montaje de los elementos. En obra se evita el uso de cimbras y algo muy importante, se reduce el personal en la construcción y se crea un ambiente de trabajo seguro. La prefabricación aprovecha las ventajas del concreto preesforzado, permitiendo ahorro de materiales, alcanzar claros mayores con menor peralte y soportar claros más grandes con menos sección. Entonces, me gustaría explicar así brevemente lo que es el preesfuerzo sin llegar a ser muy técnico, si me lo permites. El preesfuerzo consiste en inducir un esfuerzo de compresión en el concreto mediante cables de alta resistencia antes de que actúen los esfuerzos que van a originar las cargas de servicio en la estructura. El preesfuerzo se puede realizar mediante dos técnicas. Puede ser o pretensado o postensado. La diferencia estriba en que en el pretensado los torones se tensan antes del colado del elemento y en el postensado se tensan los torones una vez que el elemento ha sido colado. Nosotros en prefabricación, para hacer elementos en forma industrial, usamos mucho el pretensado, porque podemos nosotros alojar los torones, anclarlos en yugos en mesas de 100 metros, por ejemplo, y colar muchos elementos a lo largo de esos yugos. Eso tensamos los torones antes del colado de los elementos. Sin embargo, en ciertas obras particulares podemos hacer elementos postensados donde hay que habilitar unos ductos por donde vamos a colocar los torones, se realiza el colado del elemento y después se postensa. Nosotros, mediante esta técnica, que es la base de la prefabricación, encontramos muchas ventajas. Todos los elementos de concreto preesforzado tienen como propiedades que son aislantes acústicos, térmicos, resistentes al fuego, son durables, tienen una excelente eficiencia estructural, nos permiten participar en proyectos con espacios muy amplios por lo mismo. Los sistemas de losa son ligeros y resistentes. Si usamos fachadas prefabricadas, estas pueden adoptar cualquier forma, textura, color y acabado. Entonces, la respuesta que tú me haces en un inicio es si la prefabricación nos sirve para el futuro de la construcción. Yo creo que por todas estas ventajas y técnicas que nosotros llevamos a cabo en la industria, mi respuesta definitiva es sí. Claro, los retos que estamos viviendo y bueno, la evolución de la industria de la construcción nos permite encontrar nuevos elementos como los que hoy nos estás descubriendo. Y Gabriel, por supuesto, quisiera continuar contigo para preguntarte, vemos varios proyectos de infraestructura y a lo mejor pensamos que el prefabricado solamente es para obra pública, para presas, vemos alguna evolución en temas de estadios, o sea, grandes construcciones. Pero a mí me gustaría escucharte de ti, obviamente, ¿cuál es
cuál es el dinamismo que ofrece precisamente el prefabricado, cuáles son sus ventajas, o qué obras actualmente estamos viendo al día con el tema de prefabricados, con el uso de prefabricados, perdón. Tu micrófono. A ver. Ahora sí, ya. Es que me lo desactivaron los organizadores. Decía, buenas tardes. Perdón, adelante. Sí, bueno, mira, yo creo que en los años de experiencia, yo tengo ya mejor no digo cuántos, pero prácticamente todas las construcciones que son factibles de todo lo que se ha construido, lo he podido yo construir con prefabricados. Entonces, en experiencia propia, pues prácticamente todo, o sea, digamos, por dividirlo de alguna manera lógica, yo diría que hay tres grupos, ¿no? Por ejemplo, toda la edificación que tiene fines comerciales o educativos o de salud o todo eso, pues de todo hay ejemplos. Hay ejemplos de edificios de oficinas, de hospitales, de escuelas, universidades, cualquier cantidad, ¿no? Me gusta mucho citar el de la Universidad Iberoamericana, de ahí de la que estaba en la colonia esta, tú te has de acordar, Juan, donde estudiaste tú, en Campestre Churubusco, creo que era, que lamentablemente se colapsó en el sismo del año, en los 80s, o 70, 79, si no me equivoco. En ese mismo terreno, Grupo Nacional Provincial construyó nuevamente unas oficinas, y esas oficinas son prefabricadas y han sobrevivido ya otros sismos muy fuertes también que hay. Entonces, bueno, inclusive el único edificio que sobrevivió ese sismo en la antigua Iberoamericana estaba construido con Spankhert. Entonces, digo, le pone un punto a favor al prefabricado. Pero también lo hemos visto en las grandes obras deportivas, los grandes estadios, digo, desde el Estadio Azteca que construyó CEPSA en los años 60 hasta los últimos que a nosotros nos tocó construir el Estadio de Fútbol de Monterrey, de los Rayados, que es de los más recientes, creo yo, grandes en la actualidad. Y bueno, ¿cuántos han hecho? ¿Cuántos han hecho ustedes, nosotros? En fin, entonces también obras raras, plazas de toros, ¿qué te diré? Muelles que flotan para adecuarse a la marea, hechos de concreto también. Por no decir todo lo demás que son, hay centenares de tipos de obras en donde todo cabe. Ahora, digamos, llevado a su mínima expresión, lo que es la vivienda, también ha participado en la prefabricación de forma muy importante, sea con componentes específicas, como pueden ser las losas para los entrepisos y las azoteas, o inclusive una vivienda integral en donde ya se incorporan instalaciones, acabados, utensilios, muebles de baño. Entonces, bueno, pues digo, a mí si me preguntas, Celia, ¿en dónde se puede aplicar? Yo te diría, yo creo que no existe un lugar donde no se pueda aplicar, recubrimientos de canales, todo. Entonces, ¿por qué? Porque la imaginación es nuestro límite. Entonces, siempre que vivimos una experiencia de hacer algo prefabricado, un poco audaz, seguramente unos meses o años después haremos otra un poco más audaz, y luego otra un poco más audaz, y así seguiremos. Ahora ya iremos hablando en el contexto de este webinar, pero me parece que hay que ir sofisticando más la prefabricación. Yo siempre he dicho que el prefabricado es como un automóvil, ¿no? O sea, tú te subes hoy a tu automóvil y detecta tu teléfono, y entonces tú te sientas y a los 2 minutos ya puedes hablar con 2 teclazos, ya estás hablando con alguien, sí, y puedes oír la canción que quieras, le dices a una cosa, oye Siri, y te contesta, y le preguntas cuál es. El otro día una de mis hijas le dijo, ¿cuántas gramos son 300 mililitros de no sé? Se lo contestó, y dice, bueno, ¿qué pasa? Que el que fabrica eso se complica la vida en su fábrica para lograr un producto súper sofisticado que es muy amable con el usuario, ¿no? Pues yo creo que nosotros tenemos que buscar ese futuro. O sea, complicarnos la vida en nuestra fábrica, que es un ambiente controlado, seguro y todo, pero para ofrecer un edificio, una obra de infraestructura que tenga características inigualables y que sean para el usuario, ¿verdad? No se trata de hacernos lo fácil nosotros y que el usuario se la complique la vida. No, al contrario, yo creo que es en las fábricas es donde hay que complicarse la vida, como lo está haciendo
pues todas las marcas de coches, insisto, o de televisiones, o de relojes, o de teléfonos celulares, de todo. ¿Por qué la construcción no? ¿Por qué no? O sea, también tendría que ir evolucionando para allá. Y los arquitectos no necesitan las flores, pero sí se las he hecho al gremio. Ellos han sido punta de lanza en nuestra industria porque nos han puesto los desafíos, ¿no? A veces se pasan un poco de la raya, pero seguiremos buscando darles esos gustos de reducciones de Peralta y todo. Y mientras más nos exijan ellos, es porque nos creen, por un lado, pero también nos sienten capaces de hacer las cosas. Y entonces, si nos exigen, creo que vamos a dar esos pasos hacia adelante. Me gusta lo que comentas, ingeniero Gabriel. Por supuesto que nos has hablado ahorita de las bondades de la creatividad, obviamente, o de la evolución, así como David nos los ha platicado. Pero hemos invitado al arquitecto Juan José Sánchez precisamente para que nos platique desde la óptica del usuario, y precisamente de donde quiero platicar contigo, arquitecto. Tú has utilizado este tipo de productos en diferentes obras. Sé que nos pudieras hablar, por supuesto, de varias bondades, porque por supuesto lo vemos en tus proyectos, pero a mí me gustaría que, siendo muy realistas y demás, me pudieras platicar si a lo mejor dentro de esas bondades que están platicando el ingeniero Gabriel y David, hay también algunas limitaciones, o tú lo ves como una solución muy práctica y fácil de utilizar. Hola, buenas tardes a todos. A ver, el prefabricado, desde el punto de vista de los arquitectos, no es más que otro sistema de construcción. No es el único que existe en el mercado, existen más sistemas de construcción. ¿Okay? Es un sistema que sí tiene bondades específicas para determinado producto de construcción que uno quiera hacer, para determinadas obras, ¿no? Yo el prefabricado lo dividiría en las obras, en la obra que haces 100% de prefabricado, ¿sí? En ese tipo de obras que son un deck de estacionamiento, un volumen de altura baja, como puede ser un centro comercial o un hospital bajo, o una escuela, como decía Gabriel. Ahí el prefabricado es un sistema prácticamente integral, porque tú haces columnas, traves y losas, todas con prefabricado. La única parte que tú haces en obra es la cimentación, ¿no? Y incluso con el prefabricado puede ser la fachada, ¿no? Ese edificio que decía Gabriel de la Iberoamericana, que no se cayó, que era la biblioteca, el Spanket lo tenía colocado en las fachadas, ¿sí? O sea, las fachadas de ese edificio eran de Spanket, ¿no? Tiene un uso no muy común o cotidiano del Spanket, de ese edificio, con esa fachada, ¿no? Pero se puede hacer completo, integral, lo puede hacer todo el edificio con prefabricados, ¿no? Cuando tienes un edificio en altura, probablemente es mucho más racional colar columnas en obra y usar el prefabricado como un sistema para losas. Entonces, el que el prefabricado sea un sistema bueno y adecuado para una obra, no depende puramente del prefabricado, sino depende de alguien que está detrás, digamos, aplicando la inteligencia, de saber para qué le sirve y cómo le sirve en cada momento, ¿no? El prefabricado. Y ahí es donde se vuelve una cosa muy útil. Yo he hecho obras que por la celeridad que ha necesitado hacerse, mixtas, en donde he hecho un centro comercial y un cuerpo es de prefabricado y el otro cuerpo es colado en sitio. ¿Por qué lo he hecho así? Porque el prefabricado requiere de un tiempo de fabricación en una planta y el colado en sitio pues se va haciendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, mientras yo estoy prefabricando un cuerpo, yo estoy construyendo el otro en la obra con gente físicamente y con siembra en el lugar. Y cuando yo voy avanzando con el edificio, aparece el prefabricado y llega un momento en que termino los dos juntos, ¿sí? Entonces ahí empatas de eso. Entonces ese es un uso, no es nada más una definición del arquitecto, tiene que ver mucho con él, el constructor o el desarrollador, ¿no? Qué tiempos, qué premuras, qué situaciones necesita. Hay otros usos del prefabricado, como es la obra civil, las famosas ballenas de los segundos pisos y estas cosas, en donde está claro la ventaja de del sistema, ¿no? Pues porque llegas con la pieza y la colocas y no tienes que detener la operatividad de la ciudad al 100% para simbrar, tener ahí una siembra montonal de meses, un armado que pones después, un colado, esperar que fragúe, después quitar todo esto, ¿no? Bueno, pues en lugar de estar 3 meses detenido un punto,
un crucero de la ciudad, pues con un prefabricado está detenido 15 días, ¿no? Entonces, el prefabricado tiene mucha utilidad en muchas cosas de este tipo. Tiene una economía de costos porque el prefabricado es algo que tú puedes controlar. Viene desde una planta, el control en la planta pues, está colocado en la planta, no hay elementos de lluvia, no hay nieve, no hay viento, no hay un montonal de cosas que en una obra pueden afectarte los tiempos. Tampoco hay tráfico. En una obra colada en sitio, la olla puede llegar tarde o llega tarde normalmente porque hay tráfico, en fin. Y cuando yo lo hago en una planta, pues no pasan estas cosas, ¿no? Entonces, sí tiene muchas ventajas, pero hay que saber aplicarlas dónde y cómo las va a hacer uno, ¿no? Para colar una caseta de vigilancia, pues probablemente el prefabricado sea un sistema que no es adecuado, es más fácil traerla ya hecha, incluso prefabricada y colocarla, que armarla en el sitio, y en otras cosas es súper útil, ¿no? Y cuando se sabe mezclar, porque es una cosa muy importante, en los edificios en altura el prefabricado siempre tiene esta problemática de la continuidad, de la unión de la trave una con otra, y bueno, hacer edificios de 35 niveles, pues es un sistema, digamos, complejo, alinearlo, ponerlo en orden. Sin embargo, todos los entrepisos de esa obra pueden ser prefabricados, ¿no? Entonces, los materiales se pueden, los sistemas se pueden mezclar, ¿no? Yo he hecho obras que han tenido parte en prefabricado, parte en concreto colado en sitio e incluso parte en estructura metálica como complemento del prefabricado, ¿no? Porque el prefabricado, una de sus limitaciones que tiene es que es un material hecho con un molde. Se puede hacer un molde con cualquier forma y con cualquier cosa, pues eso se puede resolver. Lo que pasa es que eso tiene que ver con el costo. Un molde que se fabrica para no ser repetitivo tiene un costo alto y un molde que va a ser repetitivo pues tiene un coste que se abate muy fácilmente, ¿no? Entonces, en alguna determinada obra, el prefabricado a lo mejor hay que completarle con un colado en sitio o con una estructura metálica para hacer una curva o para generar algún remate del edificio. Y ahí puede ser muy operativo el prefabricado, ¿sí? Puede ser muy, muy importante. Entonces, yo sí creo que es un sistema muy útil, creo que es un sistema que tiene mucha potencia, vamos a decir, ¿no? Y que sí tiene muchas posibilidades. También hay otras obras que el prefabricado ha sido la fuente creativa del edificio, ¿no? Hay edificios, hay una casa muy famosa en los alrededores de Madrid, hecha por un Antón García, que está con prefabricados y tiene una especie de viga en forma de U, que es la alberca de la casa, que está volada en un tercer nivel, que vuela por delante. La alberca es una pieza prefabricada, colocada ahí, a la que los dos cachetes frontales se los taparon con cristal. Entonces, es muy atractiva estéticamente, es muy interesante desde el punto de vista del prefabricado porque vuela, tiene un gran claro, como decía antes David, pues es una pieza pretensada que permite un claro muy grande con resistencia a un volumen de agua, a un peso importante, salvando un claro y se usó de manera muy estética, ¿no? Entonces, depende de la creatividad del que está enfrente y del coco que le eches al asunto, la utilidad que tú le puedes sacar a un prefabricado, ¿no? Eso es lo que yo creo que... Gracias, arquitecto. Gabriel, ¿querías complementar con lo que está comentando el arquitecto? Sí, justamente, fíjate que tuvimos el gusto de trabajar juntos en un centro comercial allá por la avenida Lomas Verdes, en donde se combinaron todos los sistemas constructivos. Teníamos un terreno muy irregular en sus colindancias, entonces todas las rampas de acceso a los estacionamientos subterráneos se hicieron coladas en sitio precisamente por la forma que tenían que ir adoptando para ir copiando la forma del terreno. Después había un montón de metros cuadrados, como el 85% del área de construcción, que eran tableros regulares, esos se hicieron con prefabricados. Recordarás también, Juan, que luego los volados que tenían formas orgánicas para los pasillos de los locales comerciales eran pues, muy difíciles de prefabricar, esos los hicimos metálicos, inclusive postensados, metálicos postensados, una cosa muy rara, pero pues así se hizo. Y luego la gran cubierta central del edificio, o sea, el acceso, el lobby, este gran claro, pues tenía una estructura metálica, por supuesto. Yo siempre digo, hay que construir con el material que te dé el costo 1, no con el que te dé 1.2 o 1.1 o 1.05, ¿verdad? Y también, si hay un material que vale 0.94, pues conviértelo en uno y hazlo así. Pero la obra es muy difícil que tú, con un solo material, hagas que todo sea uno. Es muy difícil. Entonces,
Nosotros ahí aprendimos en Lomas Verdes que esa combinación de sistemas es la parte más inteligente. No se trata de meter todos los goles. A veces hay que dar el pase a gol a otro sistema constructivo para que él sea el que resuelva un problema, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, la parte de la creatividad, digo, hay muchos casos. Se me ocurre de nuestro buen amigo, no sé si todavía vivo, ojalá que sí, el arquitecto Fernando López Carmona, cómo descubrió que podía invertir de posición una viga de peralte variable y apoyarla en el centro. Entonces, el diagrama de momentos flexionantes es exactamente igual, los dos valen omega L cuadrada sobre 8. Y con eso hizo toda la terminal de autobuses del Poniente, la Tapo. Entonces dices, del Oriente, perdón, o sea, con ideas tan geniales como esas, es simplemente darle la vuelta, pues ya se logran muchas cosas, ¿no? Eso es lo que quería aportar, a propósito de combinar sistemas. Muchísimas gracias, porque es lo que queremos escuchar, obviamente, casos de éxito, formas en las que visualmente y atractivamente se han podido construir este tipo de proyectos. David, ya nos adelantaron algún tipo de ventajas, de valores que ofrecen los prefabricados, pero a mí me gustaría que como presidente de ANIPAC me pudieras platicar pues exactamente los valores tangibles. El arquitecto empezó a hablar un poquitito en temas también de retorno de inversión, lo mismo que Gabriel, ¿no? Pero creo que no solamente es el único valor que podemos encontrar en este tipo de productos. Ok, Celia. La industria de la prefabricación es una industria que ofrece muchas ventajas en 4 sectores principalmente a los que me quiero referir. El primero es los aspectos estructurales. A veces existe el mito de que hacer estructuras prefabricadas podría resultar inseguro, y lo que se ha usado en muchos países con altos niveles de sismicidad son sistemas prefabricados. Y me voy a referir un poquito al tema de la altura que decía el arquitecto Juan José. Hay 2 maneras de hacerlo. Una es, como él mencionaba, colando las columnas en sitio y con traves y losas prefabricadas, los sistemas de piso, e ir subiendo de una forma mixta con todo el edificio y llegar hasta toda la altura. Sin embargo, en Japón, por ejemplo, y en México también ya se ha hecho, el conectar columna con columna prefabricada. Entonces, todo el edificio, sin importar el número de niveles, se podría hacer completamente prefabricado. Entonces, la industria de la prefabricación ha evolucionado para desarrollar sistemas que pueden llegar a esas necesidades que nos está marcando la industria de la construcción en todo el mundo y en México en particular. Los sistemas de conexiones trave-columna a veces han sido criticados. Sin embargo, los sistemas que estamos desarrollando y estamos haciendo en la práctica actualmente han sido probados en laboratorios y han resultado que son tan seguros como el de una estructura monolítica. Entonces, hablamos que la prefabricación no es un sistema equivalente a las estructuras coladas en sitio, porque al inicio yo ya explicaba las ventajas de la prefabricación y el preesfuerzo. Si lo sumamos a que los sistemas son tan seguros como un sistema monolítico, entonces estamos en el mejor de los 2 mundos. Son sistemas que son mejores, no equivalentes. Entonces, ese sería el aspecto estructural al que me quería referir. Otro aspecto son aspectos en los que contribuimos de tipo social. Una obra prefabricada tiene muy poco impacto en el lugar de la obra. Yo pregunto, ¿cómo hubieran sido los segundos pisos del periférico si se hubieran realizado con sistemas tradicionales? O sea, sería impensable hacer esas obras. El impacto hubiera sido tan grande en la ciudad que hubiera colapsado completamente la Ciudad de México. Entonces, fíjense cómo los sistemas prefabricados tienen también ese aspecto de bajo impacto social, porque mientras en el día la ciudad tiene su vida normal y con menos afectaciones en el lugar de la obra se hacía la cimentación, en las plantas de prefabricados se hacían columnas, ballenas y prelosas transversales, y en la noche se montaban, de tal manera que cuando uno pasa por el periférico dice, ah, caray, esto es nuevo, ¿no? Y así todos los días uno va viendo cómo va avanzando la obra sin siquiera sentir ese impacto. Y en el aspecto social, bueno, pues vemos que podemos, y el arquitecto no me va a dejar mentir,
podemos nosotros usar mucho la creatividad. Como él mencionaba, todos los elementos prefabricados se hacen en moldes que pueden tomar la forma que sea. Entonces podemos hacer obras que se integren completamente al entorno urbano o en el lugar donde se vayan a desarrollar y cumplan las funciones para las que están creadas esas obras. En aspectos sociales, además de usar la creatividad y la estética, está el confort térmico y acústico. Se generan buenas condiciones de trabajo en espacios amplios y abiertos. Voy a tocar otro tema, los aspectos económicos que ahorita mencionabas. El reducir el tiempo de construcción permite que el retorno de la inversión sea más rápida al inversionista. Puedes abrir tu centro comercial antes con una estructura prefabricada que con una estructura con un sistema tradicional, siendo que podemos combinar sistemas. Recuerdo un caso que nos tocó participar en una obra del arquitecto Juan José Sánchez Aedo en Plaza Patriotismo, donde se necesitaban que los pasillos fueran adosados a la estructura metálica y fueran colgados en unas armaduras metálicas, tal vez lo recuerde, arquitecto. Entonces, se pueden mezclar esa clase de soluciones entre armaduras, entre elementos prefabricados y llegar a soluciones realmente bellas. Está el alto control de calidad que tenemos en los elementos prefabricados porque se producen con controles de calidad muy elevados y en moldes que nos dejan productos realmente de muy buena calidad, con controles de calidad de concreto, de acero y de preesfuerzo. Nosotros decimos en la prefabricación que cuando nosotros hacemos la transferencia del preesfuerzo, es cuando el elemento tiene la mayor carga posible actuando en él, porque todavía no están las cargas de diseño, pero está soportando toda la compresión. Entonces, prácticamente todos los elementos que llegan a la obra, pues llevan esa garantía de que están resistiendo cargas muy elevadas. Tenemos costos finales menores y podemos trabajar, como mencionaba en el caso del periférico, por las noches sin afectaciones de tránsito y de clima. Entonces, eso también trae una ventaja económica a la sociedad, porque durante la construcción de estas grandes obras de infraestructura, pues la ciudad está prácticamente funcionando de manera regular, como si no hubiera esa obra. Y finalmente quiero referirme a los aspectos medioambientales. El uso de elementos prefabricados nos permite ahorros de materiales y esto es en beneficio del mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Generamos menos residuos o menos desperdicios durante la fabricación de los elementos porque tenemos un control preciso y minucioso de cada uno de los procesos que nosotros llevamos a cabo para la fabricación de los elementos. Entonces, esos desechos se reducen enormemente. Y finalmente, pues, el ahorro energético. Estamos evolucionando, creo que como sociedad y como industria de la construcción, en pensar en los temas de sustentabilidad, donde requerimos conocer el impacto que tiene la construcción de las obras y de todos los elementos que producimos en la industria. Por eso ahora estamos ya con una mentalidad para crear las declaraciones ambientales de producto, donde se pueden medir esos impactos que tenemos, esa energía que necesitamos para construir un metro cúbico de un producto y medir los desechos que generan la producción y saber la etapa del ciclo de vida de todos los productos prefabricados dentro de la obra. Entonces, me parece que la industria de la prefabricación participa y suma de manera muy importante en todos estos aspectos que he mencionado, en los aspectos sociales, en los aspectos económicos, en los aspectos medioambientales y en los aspectos estructurales, como elementos de valor de la industria de la prefabricación. Muchas gracias, David. Quiero seguir invitando a la gente que nos mande sus preguntas. Tengo una muy interesante y ahorita les voy a pedir a ver quién quiere contestarla, porque nos están preguntando qué tan diverso es el prefabricado en trabajos de gran altura o en obras existentes. No sé quién quiera contestarla y decirle a la audiencia que siga mandando sus preguntas a través del chat y ahorita obviamente
mediante contestaciones. Adelante, Gabriel. En obras de gran altura, ya lo mencionaba David, sí se ha hecho ya en México y amén en el resto del mundo también, en zonas sísmicas, que es donde más se cuestiona, pero se ha hecho en Japón, en San Francisco, California y en la Ciudad de México y en varias ciudades del interior de la República. Edificios ya de más de 100 metros de altura, es decir, depende de qué uso les des, pero son edificios ya de más de 25 o 30 niveles y que se han comportado bien en los sismos que han tenido que aguantar. Entonces, yo diría que eso ya es una prueba superada. Es decir, puede ser con la columna parcialmente prefabricada o colada o como sea. Es decir, y además se han hecho los ensayos con todos los detalles técnicos, lo que siempre nos pidió la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, de la que hoy somos grandes amigos y cooperadores, no solo como personas individualmente, sino también como gremios. Ellos siempre nos dijeron, ¿no? Oigan, por favor, hagan ensayos, métanlo al laboratorio. Ya lo hicimos, ya los probamos y ya sucedió que se portan adecuadamente. Inclusive, a los que le entienden a esto, los ciclos histeréticos son inclusive mejores que los del colado en sí. Entonces, yo creo que ahí ya tenemos un punto a favor. La otra parte de la pregunta, Celia, era las grandes alturas y que si se puede hacer en obras existentes. Bueno, lo único que sí hay que tomar en cuenta es que si no puede entrar una grúa, ya sea una grúa torre o una grúa montada sobre su camión, y no hay posibilidad de usar medios mecánicos para llegar las piezas a su sitio, desde la calle hasta el sitio, pues no puede usarse el prefabricado. Es decir, es un requisito sine qua non. Entonces, hay otro recurso, que es el posttensado, en donde le das al concreto la capacidad de resistencia que tiene el mismo pretensado, pero con la modalidad de posttensado, y todo lo cuelas en sitio. Claro, tienes la ventaja del concreto de alta resistencia y que se está capacitando para vestir cargas, pero no deja de ser un colado en sitio, con todo lo que esto acarrea. Entonces, siempre habría que buscar ¿Cómo dejar esa posibilidad para que puedas tú prefabricar en una planta y construir en el sitio, ¿no? Y hoy en día platicábamos, solo por agregar una cualidad más a las luchas que ya dijo David, pues yo le llamo el sistema anti-COVID, ¿no? No es que tengamos la vacuna, pero sí al reducir el número de personas que están laborando en el sitio de la obra, pues automáticamente se reduce la posibilidad de contagios de forma muy importante. Entonces estamos hablando de que un edificio de estos, como las piezas son una especie de paquete, ¿no? En donde viene la varilla, el torón, viene la cimbra, el concreto, mano de obra, supervisión, o sea, todo está mezclado como echado en la licuadora y convertido en una pieza. Hace rato decía Juan, ¿no? Oye, va la olla de concreto caminando a la obra y ¡pum! Llega al tráfico de, no sé, de la calle que sea en México, ya se amolaron, ¿no? Porque si se pasa de una hora, a nosotros nos pasó en una de las obras que ni siquiera salía la obra, pues obvio, ¿no? En cambio, si lleva una pieza de estas, se puede esperar, se espera 2 horas y ya. A las 2 horas pues, se acaba el tráfico y se mete. Entonces, ese sistema hace que la reducción de gente en la obra, o sea, tú ves las obras que están haciéndose con prefabricados, llegas al cuarto para las 8 de la mañana, ya hay 15 personas formadas esperando entrar. Pero si llegas a una obra que está con la en sitio, digo, desde esa tontería hay cientos, o sea, parece, eso no es una obra, es un pueblo entero que está trabajando adentro del lugar, ¿no? Entonces, ahí sí creo yo que México ya puede dar ese paso, ¿no? Ese paso a decir, sí somos dignos de tener sistemas constructivos que minimicen la mano de obra, pero no que desplacen la mano de obra y la desechen y la quiten, no, por supuesto que no, son que la dignifican, que la hacen mucho más industrializada, ¿no? Que la vuelven, ¿cómo les diré? Una persona que trabaja en una de las plantas de nosotros camina 5 kilómetros y llega a una obra que puede estar a 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Digo, exagero, pero a lo mejor a 200, 300 kilómetros a la redonda, y él, con ir al mismo lugar todos los días, está haciendo obras en varios lados. Gana un mejor salario y tiene mucho más posibilidades, ¿no? ¿De qué depende? Bueno, pues de que la gente crea, ¿no? Porque
aquí a veces dices, no, es que en México no puede ser un sistema exitoso mientras la mano de obra sea tan barata. Cuidado, porque el costo de la mano de obra no es nada más el salario. Es el salario multiplicado por la cantidad de días que se tarda en hacer un trabajo. Eso ya me da un importe, digo, perdón que sea tan obvio, pero si yo tengo un salario muy bajo, digamos que tengo 50 centavos de dólar la hora, contra 20 dólares la hora que ganan en Estados Unidos o en Alemania. Bueno, sí, pero ¿cuántas horas necesito para hacer las cosas? Entonces, si yo le proporciono un salario al doble o al triple a esta persona y aún así reduzco las horas que tiene que usarse para hacer un producto a través de la tecnología, estoy logrando las dos cosas, una reducción del costo de obra, una dignificación del salario, además evito traslados numerosísimos en las ciudades, todo eso es sustentabilidad. Yo digo que cuando empezaron hace unos 15, 20 años a ponerse más en boga los conceptos de sustentabilidad, ¿verdad, David? Que nosotros nos poníamos a ponernos palomita en todas las características, porque así es por naturaleza el prefabricado, ¿no? Oye, que disminuye las importaciones, palomita. Que reduce la mano de los desperdicios, palomita. Que reduce un poco, pues sí, somos un sistema sustentable por naturaleza. Es decir, vamos con eso, ¿no? Entonces, hoy en día yo sí creo que en esta pandemia y en esta nueva época es bien importante considerar que la mano de obra se dignifique mucho más, ¿no? Y que le pasemos una máquina a escribir para que deje de escribir a mano. O sea, digo, desde esa tontería, ¿no? Así lo diría. No sé qué opines, Juan. Perdón, pero... Déjenme platicarles que tenemos muchos saludos, no solamente de nuestros compatriotas mexicanos, sino también desde Costa Rica. Y hay muchas inquietudes en términos de, les voy obviamente a ir preguntando, pero la mayoría va hablando sobre prefabricados para la construcción de vivienda unifamiliar. ¿Es eficiente el uso de prefabricados en vivienda? Creo que la constante es saber si este es un sistema específico para este sector en particular y sabiendo obviamente que en México tenemos también una alta demanda de la misma. No sé quién quisiera, o arquitecto, no sé si tú nos quisieras dar tu perspectiva sobre esta pregunta. A ver si te contesto. Es muy amplio el tema de llamarle vivienda unifamiliar. La vivienda unifamiliar repetitiva, evidentemente, tiene una gran oportunidad con el prefabricado porque tienes control de calidad, control de insumos 100%, no hay desperdicio y mucha rapidez de ejecución. En la vivienda unifamiliar singular, vamos a llamarle así, la casa es dirigida solamente a un usuario y con las características muy propias de esa construcción, yo digo que sí tiene posibilidades prefabricado, pero las tiene como un sistema mixto, vamos a decir de esta manera, ¿no? O sea, porque los entrepisos se pueden hacer prefabricados en prácticamente todas las tipologías de obras, ¿no? Y de edificios, ¿no? En una vivienda singular se puede usar con prefabricados, depende de la creatividad también. Ya platicamos de esa casa que existe en Madrid de Antón García, que está hecha con prefabricados y que su fuente de inspiración de alguna manera fue utilizar piezas prefabricadas existentes en el mercado, ¿no? Entonces, sí se puede. No es el sistema, digamos, más común y más repetitivo en la casa unifamiliar singular, y sí es un sistema ya hoy en día muy repetitivo en la casa unifamiliar de cadena, ¿no? Sería la respuesta. Muchas gracias, arquitecto. Sí, Gabriel, y si quieres, David, para que puedan complementar. Bueno, mira, yo creo que eso que mencionaba yo hace rato, de transformarnos como empresa para poder atender a nuestro cliente, a nuestra demanda, yo no quiero cansarlos con cuentas, pero simplemente tomando el número de cuántas toneladas de cemento se consumen en el país para que se venden en sacos, o sea, en forma individualizada para el consumo al menudeo, porque nadie compra cemento en sacos para hacer grandes obras, estaría chiflado, da una cantidad de metros cuadrados de losas increíble, ¿no? Entonces, quiere decir que México es un país que la mayoría de su autoconstrucción o mucho de lo que usan el concreto es para autoconstrucción. Entonces, nosotros nos tenemos que mover a ese mercado porque eso es en donde nos están necesitando. Entonces,
Aquí en la experiencia de nosotros, en ITISA, nosotros tenemos una placa alveolar que marca Spancret, que Spancret pues ya después un tiempo fue como un genérico, así como decir Kleenex, ¿no? Pero bueno, pues finalmente es una marca. Y estamos buscando que se adapte a todas las necesidades de las viviendas, quizás no al 100%, porque son muchísimas, no son millones de metros cuadrados, pero sí que nos acerquemos al usuario para que se ahorre la siembra, para que se ahorre aquellas construcciones en las que medio se autorrecetan los armados y todo, que se vuelva mucho más eficiente. No sé, por ejemplo, un conjuntito de casas que está construyendo un desarrollador, en donde tiene 7, 8, 10 casas que valen 2, 3 millones, 5 millones de pesos cada una, que ya no son tan de interés social, o ya no son de interés social. Pero en esas, imagínense que llega una grúa y en una semana puede ponerle todos los entrepisos a todas las casas, ¿no? Garantizando el control de calidad, el diseño óptimo, el aislamiento térmico, acústico, etcétera, etcétera, reduciendo, eliminando prácticamente la siembra y otra vez la mano de obra, ¿no? Entonces, y aumentando la velocidad. Ya todo lo que dijo David, no los quiero volver a aburrir con eso, ¿no? Entonces, bueno, no los quiero aburrir repitiendo lo que ya dijo. Muy bien dicho, David. Entonces, ¿qué es la vivienda? Lo que tenemos que hacer es dar el paso. Es decir, siempre se ha intentado, pero siempre hemos dicho, es que el murito de bloque es más barato hecho a mano que hecho con un prefabricado. Muy bien, pero un muro de bloque que le hacen los acabados, le ponen las instalaciones, le hacen los marcos de las ventanas, lo dejas todo listo para que se llegue y se coloque y tan, eso es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a hacer evolucionar hacia allá? Un poco nuestros clientes, que digan, oye, sí quiero comprar un coche en el que me suba yo y sí pago porque me conecte mi teléfono. Y si no lo hacen, no lo quiero ese coche, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las automotrices? Pues tienen que rediseñar sus talleres y sus fábricas, supongo yo, ¿verdad? Y convertirse. Y ahora resulta que lo más importante del coche, pues fíjate que ya no es los caballos de fuerza y que no sé qué, no, eso me vale. Yo quiero poder oír mi radio y quiero poder hablar por teléfono, quiero que mi hijo vea atrás su película mientras voy en el tráfico. ¿Se puede hacer eso? Pues si me lo tienen, me lo das, te compro tu coche. Yo creo que así nos tiene que pasarse. O sea, nos van a comprar viviendas cuando nuestras soluciones vayan para allá, cuando nos sepamos adecuar y sepamos dar soluciones, que yo creo que por supuesto que podemos, ¿no? Entonces, yo veo esa tendencia claramente para nuestros sistemas, ¿no? Muchas gracias. David, adelante. Ya está el micrófono. Yo veo en los sistemas prefabricados para vivienda una gran área de oportunidad para nuestra asociación. Y no tenemos que descubrir muchas cosas porque en muchos países ya se usa la prefabricación para vivienda unifamiliar y nuestra industria ofrece 3 sistemas. Los voy a tratar de explicar así, sin ser muy técnico. El 1D, el 2D y el 3D. Lo explico brevemente. El 1D es, por ejemplo, esa construcción mixta en donde hacemos muros de tabique tradicional, pero usamos sistemas, por ejemplo, de vigueta y bovedilla con elementos realmente en una sola dirección que trabajan apoyados simplemente en el extremo. Digamos que este sería el primer nivel de prefabricación que es muy recurrente en México y que sí tiene mucho que ver con lo que nos mencionaba Gabriel, con la autoconstrucción. Sin embargo, hay ciudades donde los sistemas de losa a base de vigueta y bovedilla prefabricados son muy usuales. Pero en otras partes del mundo y en algunas ciudades ya de América se empiezan a hacer la construcción 2D, es decir, que se pueden prefabricar todos los muros, elementos que tienen ancho y altura. Se puede hacer un panel con el espacio de la ventana, el espacio de la puerta e irlo armando en obra, que como mencionaba Gabriel, implica el uso de grúas. Y está también ahora lo que es los prefabricados 3D, es decir, que se pueda fabricar todo el módulo donde están los muros, los techos, incluso las instalaciones, el apagador, la ventana ya instalada, el acabado que tú quieres en tu fachada ya puede ir integrado en el prefabricado. Entonces, nos hace falta transitar hacia esa evolución y va a depender de muchas cosas.
Va a depender de los recursos y de cómo va evolucionando la sociedad. Sin embargo, los 3 tipos de construcción para vivienda, el 1D, el 2D y el 3D, no son nuevos. Ya hay ciudades en el mundo donde se está construyendo de esta forma. Gracias, David. Y ya para ir concluyendo, les digo, siguen preguntando. Hay un tema que les preguntan y son muy insistentes en el tema de prefabricados con relación a eficiencia energética. ¿Hay una relación? ¿Hay una ventaja? ¿Cuál sería su punto de vista? ¿Quién quisiera contestar esta pregunta? Adelante, Gabriel. Son elementos con gran aislamiento termoacústico por su naturaleza, pero creo que en ese sentido, a lo mejor, David, tú estás un poquito más documentado en valores más concretos, pero porque ya hemos logrado certificaciones LEED, en donde nos han permitido ayudar al edificio que estamos construyendo a que alcance niveles más altos en su calificación. Y sí, claro, ahorran energía. Te digo que son sustentables por naturaleza, pero si quieres, David, te cedo la palabra. Yo creo que ahí tú tienes más bate. Gracias, Gabriel. Efectivamente, me parece que las declaraciones de producto ambiental vienen muy al caso de todos los elementos que hacemos en la industria de la prefabricación, porque se puede cuantificar de manera precisa cuáles son los impactos que nosotros generamos al construir, por ejemplo, 1 metro cúbico de losa, porque tenemos todos los procesos controlados en planta, sabemos dónde están nuestros bancos de materiales, sabemos quién nos surte el cemento, tenemos nosotros en planta controlados todos los procesos. Entonces, un tercero, una empresa que se encargue de hacer esta clase de trabajos de medición de impactos ambientales puede generar esos documentos que nos permiten sumar, integrarlos a las obras que requieren un certificado LEED, por ejemplo, que cada vez son más recurrentes. Entonces, un producto prefabricado, a diferencia de algo que está en sitio, es mucho más fácil de cuantificar el impacto al medio ambiente, la cantidad de recursos que se requiere para su producción y los desechos que genera. Entonces, podemos tener un documento de todos los productos. Por ejemplo, nosotros desarrollamos el primer EPD o Declaración Ambiental de Producto en América Latina con nuestra losa extruida, donde tenemos medidos todos estos parámetros de impacto, y este documento, que es medible y verificable incluso, puede servir para el expediente para una obra que busca certificación LEED, donde intervienen muchos aspectos mucho más amplios, además de los elementos que forman la construcción, pues tiene que ver, y el arquitecto nos puede ayudar, con el proyecto, la orientación, la cantidad de energía que se va a utilizar a lo largo de la vida de la estructura. Entonces, nosotros en la industria de la prefabricación podemos participar con esta información para formar parte de este gran todo que forma una certificación, por ejemplo, LEED, a una obra en particular. Para completar lo que dice Gabriel, el fabricado puede tener 2 intervenciones importantes o en 2 frentes intervenir para este asunto de la sustentabilidad y del ahorro energético. Uno, evidentemente, es porque se fabrica en una planta y la planta puede tener características de producción en donde hay ahorro energético y donde hay sustentabilidad. Es decir, la planta puede tener sus paneles solares para producir electricidad, la planta puede tener su captación de agua, sus cisternas de agua pluvial, en fin, una serie de cosas que se requieren, ¿no? Incluso hasta para la producción del concreto con el que se hace el prefabricado, ¿sí? Eso es muy difícil de tenerlo en una obra o en un lugar físico donde yo cuelo, ¿no? Entonces, ahí la planta tiene una enorme ventaja en poder ser sustentable contra el material. Ahora, el material propio o cómo se diseñe, ¿sí? Hay que acordarse que el prefabricado también puede ser hueco, también puede tener vacíos en el interior, ¿sí? Los mayores aislamientos térmicos los dan
siempre el vacío, ¿no? Este espacio con aire en medio de dos piezas, y el prefabricado lo puede tener perfectamente tanto para generar una losa como para generar un muro. Entonces, es un tema de diseño, pero eso puede ser energéticamente muy conveniente, ¿no? Entonces, en ambos frentes, el prefabricado puede ser un gran contribuidor a la sustentabilidad. Arquitecto Juan José Sánchez, te hacen una pregunta. ¿Qué tan flexible se vuelve prefabricado ante los cambios ya en obra? O sea, si es que has tenido alguna experiencia en ese sentido. Y tu comentario final para concluir esta conversación. Bueno, los sistemas prefabricados no son muy adecuados ni son para hacer cambios en las obras, ¿no? Pero hay que entender una cosa. Hoy en día las obras se hacen con muy poquitos cambios, ¿sí? Porque hacer un cambio en una obra genera pérdida económica de manera importante y pérdida de tiempo de manera importante. Y esto del cambio se puede entender en una casa habitación en donde el usuario, la casa singular, el usuario quiere que se le haga más grande la ventana o el vestidor, en fin, este tipo de cosas. Pero no en la obra de gran escala, ¿no? La realidad es que en una obra de gran escala todo está planificado, todo está armado desde antes, y en la obra no hay cambios o no debe de haber cambios, ¿no? ¿Sí? Y mi comentario final sería que no hay que tenerle miedo al prefabricado ni hay que tener tabús con respecto a él. Hay que saber dónde hay que usarlo y cómo, y estudiarlo, porque requiere el prefabricado toda una preparación del que diseña para conocer los productos diferentes, ¿no? Los arquitectos no debemos de dejar este tema de que la estructura solo la maneja un ingeniero estructurista, ¿no? No, la estructura la dirige un arquitecto. El ingeniero estructurista evidentemente es una pieza muy importante porque ayuda a cuantificarla, a elaborar sus armados y una serie de cosas, pero la manera en que una estructura interfiere en un edificio, la manera en que una estructura interactúa con un edificio debe ser una impronta que dirige el arquitecto, no el ingeniero. Entonces, los arquitectos debemos de conocer qué productos existen en el mercado y, como decía Gabriel hace tiempo, ¿no? Demandar productos, porque evidentemente en el mercado mexicano, que es un mercado limitado, hay limitación de productos de prefabricado, y que la demanda de nosotros arquitectos como usuarios obliga a las empresas a producirlos y a trabajarlos y a tenerlos en actividad. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Ingeniero Gabriel, a mí me gustaría que concluyeras esta conversación también presentando una pregunta que te hacen muy particular. ¿Cuál es el futuro? ¿Tú cómo ves cuál es el futuro de los prefabricados? Bueno, yo creo que el futuro es orientarnos más al cliente para ofrecerle cosas que lo sorprendan. Porque yo soy soy un mercadólogo muy frustrado, ¿no? Porque solo lo estudié en mi máster y no hice esa carrera, pero he aprendido que en la medida en que tú escuchas al cliente, el cliente te va haciendo evolucionar. Pero muchas veces el cliente no te puede pedir cosas porque él sabe que no existen, ¿no? Entonces, tiene que ser una dualidad en donde nosotros tenemos que arriesgarnos un poco y decirle al cliente, mira, ya te inventé esto, ya hice esto, ya te puse cámara en el teléfono, ya le puse ahora para que también saques video, ahora también te puedes mandarlo por Wi-Fi. Todas esas cosas, no lo hicimos eso no lo hizo Samsung o Apple porque se lo hubiéramos pedido. Ellos tomaron ese riesgo. Entonces, ¿con base en qué? En detectar esas posibilidades. A mí me parece obvio que la inclusión de acabados, instalaciones, son tareas que la obra lleva. O sea, no existe una obra sin instalaciones, ni siquiera el segundo piso. Entonces, ¿por qué no pensamos en ellas un poquito más, ¿no? Que aprendamos a disciplinar nuestro sistema de construcción, a que tome en cuenta los acabados, las instalaciones, y que se los podamos incluir. Eso sería, yo creo que el futuro al mediano plazo. Que también la enseñanza de la prefabricación vaya a las aulas de las universidades. Creo que es algo muy importante, que llevamos muchos años diciéndolo y, bueno, lo hacemos, pero no a gran escala, para que los muchachos no tengan muchachos y muchachas no tengan prejuicios. Ahorita decía Juan muy atinadamente, ¿no? Y se lo agradecemos el comentario, no hay que tenerle miedo. Bueno, pero lo dice porque mucha gente le tiene miedo, si no, no lo diría, ¿no?
Quizás él fue un temeroso hace algunos años. Entonces, bueno, vamos a entrar en ese futuro que es, te doy más, primero te cumplo todo lo que te tenga que cumplir, te lo tengo que cumplir a cabalidad. Después voy a ser mejor por ti y después voy a sorprenderte. Entonces, creo que por ahí puede ir y que la industria nos vaya viendo como algo normal. Hoy, si te dicen a ti que el teléfono ya va a poder, vas a poder ver la televisión, dices, sí. Aunque sea algo inverosímil, ¿eh? Pero ya te han sorprendido tantas veces que ya inclusive ya ni te sorprende. Entonces, yo creo que así tenemos que ser nosotros. O sea, ir con cosas que diga nuestro cliente, wow, eso sí está de pelos, ¿no? No nada más que te haga un edificio de 30 pisos, o 40 o 100 pisos. No, eso puede ser que ya lo entiendas. Algo más por ahí. Ayúdenos, arquitectos. Ustedes, yo siempre he dicho, el arquitecto es en la obra. Si la obra fuera un avión, la arquitectura es las alas, el fuselaje, las cabinas, las turbinas, todo eso, ¿no? Que es lo que vuela, lo que nosotros imaginamos al avión volando, cruzando el océano con carga y con 400 pasajeros, ¿no? No en el piso. Pero también la ingeniería estructural, pues es el tren de aterrizaje, ¿no? Es tan feo que hasta se oculta, cuando empieza a volar, lo escóndelo porque estorba y córtela. Pero ¿quién se sube a un avión que no tiene tren de aterrizaje? Pues nadie, ¿no? Y le sirve para caer al piso, precisamente. Pues qué raro, ¿no? Porque el avión es para volar, pero esas bajadas a tierra son las que hacemos en la estructura. Cuando la logremos potenciar hacia que esa estructura se comporte de manera más inteligente y conviva mejor con las otras disciplinas, creo que vamos a lograr, como esos resultados que vemos en YouTube de los chinos que hacen un hotel en un mes. Yo todavía no acabo de creerlo, pero capaz que sí es cierto, ¿no? O los barcos, por ejemplo, los lugares transatlánticos, que son un edificio de no sé cuántos metros cuadrados, a lo mejor 50, 60 mil, que no tengo idea. Pero un transatlántico con 3,000 pasajeros y 2,000 camineros, bueno, que por supuesto que tiene 30, 40, 50 mil metros, yo creo, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues con módulos, integrando las instalaciones, o sea, tenemos que ir hacia allá, ¿no? Y en concreto pues, nos va a ayudar, ha sido noble, ha sido de buen comportamiento, se ha portado bien. Ahorita estamos sufriendo con unas, por ejemplo, desaparece el movimiento económico y la chatarra se deja de generar, ¿no? Entonces eso hace que el precio de la varilla y lo que usamos de acero se vaya al cielo de costoso, ha subido 80% de precio en menos de un año. Entonces, y sin embargo, en concreto, sí se afecta porque nosotros usamos varilla, pero se afecta en menor porcentaje. Entonces, hasta en eso es noble el concreto. O sea, resiste menor los impactos de las inflaciones despabullidas, ¿no? Entonces, incluirle, hacerlo más fantasy y sobre todo seguir escuchando a los clientes. Háblenos, hagamos comunidades, hagamos muchos de estos webinars. Nosotros queremos oírlos y pues qué mejor que ustedes que nos ayuden, ¿no? Los medios de difusión. Gracias, por la invitación. Al contrario, te lo agradezco mucho por esta conversación y termino contigo, ingeniero David Rodríguez. Prácticamente hemos hablado sobre las diferentes bondades y demás, pero antes de que nos puedas dar tu mensaje final para concluir este webinar, también nos preguntan cuáles serían tus consejos para enfrentar el desconocimiento y la desconfianza del uso de prefabricado en obras. Entonces, creo que contigo, como presidente de ANIPAC, con esta pregunta podríamos concluir esta conversación. Muchas gracias, Celia. Sí, me estaba imaginando cómo poder presentar lo que estamos haciendo en ANIPAC. Y esta pregunta que me haces abre paso a eso. Nosotros, como industria, vemos esta área de oportunidad de una manera muy importante, porque, como bien mencionan, no se ha dado a conocer a profundidad a la industria de la construcción todos los sistemas que ofrece la industria de la prefabricación y que tienen beneficios, como hemos platicado, estructurales, sociales y económicos. En ANIPAC estamos trabajando en nuestro comité de promoción y difusión en algo que en nuestra página, y invito a todas las personas que nos están viendo a que visiten la página de ANIPAC, anipac.org.mx, donde está en proceso, pero ya se ve lo que hemos llamado nosotros la ciudad ANIPAC,
donde presentamos un edificio, presentamos un puente y presentamos una nave industrial. Y el usuario que entra con el clic puede seleccionar una columna y puede empezar a desarmar de cada uno de estos grupos estructurales los tipos de elementos que nosotros ofrecemos. El objetivo es muy claro para nosotros: dar a conocer los productos que ofrece toda nuestra industria. Al mismo tiempo estamos trabajando en la creación de un catálogo de productos. Entonces, próximamente, y estén en contacto con nosotros, porque estos catálogos de los tipos de losa que tenemos, como losas alveolares, losas dobles T's, traves para puentes y sistemas estructurales, van a estar disponibles de manera gratuita en nuestra página de ANIPAC. Pero también invito a todas las personas que nos están viendo, porque ya tenemos de manera disponible y gratuita en nuestra página de ANIPAC los manuales de diseño de estructuras prefabricadas. Tenemos un manual básico y tenemos 2 manuales de diseño que se han hecho, uno en el 2000 y uno recientemente que impulsó el ingeniero Gabriel Santana como una actualización a ese primer manual de diseño. Los tenemos disponibles en formato PDF para que todas las personas que quieran acercarse y conocer más a fondo de los sistemas prefabricados lo puedan hacer, y están disponibles en nuestra página de ANIPAC. También me gustaría, si no abuso mucho del tiempo, que en ANIPAC estamos llevando a cabo un proceso de certificación de las industrias con una certificación que llevamos en conjunto con el 11. Actualmente, el 40% de las empresas que formamos ANIPAC ya contamos con esa certificación. Esa certificación lo que quiere decir es que estamos haciendo que la industria se especialice y pueda ofrecer las mejores prácticas, tanto administrativas como de producción, como de diseño, como de calidad, de transporte y de montaje, para darle mayor certeza a la industria de la construcción. Otro 15% de las industrias que forman ANIPAC están en proceso de iniciar con este proceso de certificación. Entonces, nosotros vemos que la especialización y esa mejora continua va a ofrecer soluciones más oportunas y, como decía Gabriel hace un momento, poder sorprender a la industria de la construcción con las soluciones que ofrecemos de una manera muy profesional. Y finalmente, quisiera hacerle promoción a algo que hace nuestro comité de promoción, de capacitación y enlace gremial, que es el mes del prefabricado, que vamos a tener en el mes de agosto. Es un mes completo en el que ustedes se van a poder inscribir y los vamos a acercar a temas de arquitectura, de diseño, de construcción y de lo que se está haciendo en investigación en la industria de la prefabricación, para que puedan acercarse y ver de manera más clara todas las ventajas que hoy hemos estado hablando, pero además de exponerlas, pues ver el cómo se hace. Y creo que nuestra intención es que el ingeniero de la práctica conozca estos sistemas, pueda proyectar con nuestros elementos y, bueno, la ANIPAC está con los brazos abiertos para resolver sus dudas y permitir que todas estas bondades que ofrece la prefabricación pues se pueda aterrizar a un mayor número de obras en beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias, ingeniero David Rodríguez, presidente de la ANIPAC. Gracias, Gabriel Santana de ITISA por participar y también por patrocinar este webinar. Ya también dieron los datos en nuestro chat, para que la gente sepa perfectamente dónde contactarlos. Muchísimas gracias, arquitecto Juan José Sánchez, por abrirnos los ojos a nuevas oportunidades y también vernos cuáles son las oportunidades y, ¿por qué no?, también los retos. Y les pusiste un reto precisamente, creo que al día de hoy, en temas de cómo ver el futuro de los prefabricados. Por lo pronto, y quiero comentarles a todos ustedes que este webinar fue grabado y si quieren volverlo a escuchar, volverlo a vivir, pues bueno, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro portal de Conexiones 365, lo pueden buscar ahí en Conexión Exposiac. También quiero agradecerle al día de hoy muy particular a ANIPAC por su participación en este webinar y a todos nuestros media partners, asociaciones que hacen de Exposiac una plataforma mucho más robusta de conocimientos, de oportunidades, no solamente de conexiones con los mismos fabricantes y usuarios de la industria de la construcción.
También si quieren estar en contacto con esta industria, con este ecosistema tan grande que Exposiac ha formado, bueno, pues contáctenos, aquí están nuestros datos. Pueden mandar un correo electrónico a lauri.colas@informa.com. Y nuevamente agradecerte, Gabriel, por esta participación tan importante en este webinar el día de hoy. Y también aquí les dejamos los datos de contacto de ITC. Muchísimas gracias. Les agradezco, les mando un abrazo y nos vemos hasta el próximo webinar. Y quiero invitarlos, el próximo 31 de marzo vamos a tener un Facebook Live, retos y tendencias del diseño de interiores, a las 12 del día por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Celia Navarrete, director de Exposiac. Gracias, hasta luego. Gracias.